discípulos y maestros. La primera pregunta. Maestro, ¿la sabiduría y la comprensión aumentan gradualmente o llegan como explosiones? La comprensión nunca llega, ni de repente ni de forma gradual, porque siempre está ahí. La tienes ahora mismo. No va a suceder en el futuro. La llevas dentro, como una semilla lleva al árbol, como una mujer lleva a un niño. La llevas ahora mismo. Ahora depende de ti. Si tu intensidad es total, la alcanzarás de repente. Si tu intensidad no es total, la alcanzarás poco a poco, paso a paso. Pero la comprensión nunca te llega. Tú eres comprensión. La iluminación no es algo que te sucede. Tú eres iluminación. Recuerda esto. Entonces es una elección tuya. Si lo deseas con todo tu corazón, en ese fuego del deseo absoluto arderá todo lo que encubre esa comprensión. De repente, la luz está ahí. Pero tú decides. No es propio de la naturaleza de la iluminación que ocurra de forma gradual ni repentina. No desestimes la responsabilidad. Así es como se crean filosofías y escuelas. En Japón existen dos escuelas de Zen. Una cree en la iluminación repentina y otra en la gradual, como si estas fueran cualidades de la iluminación, como si pertenecieran a ella. No pertenecen a ella. La iluminación siempre está ahí, tú la eliges. Si tu deseo es total, no se pierde ni un solo instante. Pero si tu deseo no es total, significa que tú mismo no estás dispuesto a que suceda ahora mismo. Quieres posponerlo, lo quieres para mañana, para otro día. Y entonces sigues haciendo trampas. Si eres realmente sincero, no hay brecha temporal. Puede suceder en este preciso instante. No hay que perder ni un solo instante, porque ya es así. Solo hay que mirar hacia adentro. Pero si no lo deseas ahora, puedes esperar milenios. Me gustaría contarles una vieja historia. Ocurrió en Ceilán. Había un gran maestro budista que enseñó a sus discípulos durante casi 80 años. Cuando tenía 120 años, dijo un día: moriré en 7 días. Así que miles de sus discípulos se reunieron para su último darshan, para verlo por última vez. El anciano, antes de cerrar los ojos y disolverse en su interior, les preguntó: ¿alguien quiere acompañarme? Si alguien desea el nirvana, la iluminación ahora mismo, simplemente levante la mano y con eso basta. La gente sabía que era un hombre de palabra y que no bromeaba. Nunca había bromeado en su vida. Era un hombre serio. Hablaba en serio. Empezaron a mirarse entre sí. Miles de personas, y ni una sola mano se levantó. Un hombre se levantó y dijo: por favor, no me malinterpreten. No quiero acompañarlos ahora mismo porque hay muchas cosas por hacer. Tengo muchas cosas que cumplir, muchas cosas que superar, muchos karmas que rendir cuentas. Todavía no estoy listo para ello, pero algún día me gustaría alcanzar la iluminación. ¿Podrían darme algunas pistas clave? Porque ya no estarán aquí. Y el maestro había estado dando pistas clave toda su vida, durante 80 años. Aún así, querían que se dijera algo al respecto para poder posponerlo, planificar y pensar en el futuro. Y el viejo maestro estaba listo. Si alguien hubiera estado listo, él estaría listo para llevárselo. Pero nadie estaba listo. La gente es astuta porque la mente es astuta. Y la mayor astucia de la mente es que siempre le atribuye la responsabilidad a otra cosa. Si la iluminación es gradual, ¿qué puedes hacer? Nada se puede hacer. Es gradual, tomará mucho tiempo. Si la iluminación es repentina, ¿por qué no te ha sucedido? Te preguntarás. Entonces, ¿por qué no me ha sucedido si es repentina? No, no puede ser repentina. Pero si es repentina y no hay necesidad de hacer nada para que suceda, ¿qué se puede hacer? Esperaré. Sucede cuando sucede. Simplemente quieres escapar de la responsabilidad de tu propia elección. Sartre dijo algo realmente hermoso. El hombre es libre de elegir, pero no es libre de no elegir. Puedes elegir de cualquier manera, pero no te dejes engañar.
No tienes libertad para no elegir, porque incluso cuando crees que no estás eligiendo lo contrario. Un hombre vino a mí y me dijo, todavía no estoy listo para sandías. Estoy listo en un 70%, en un 80%, pero no estoy listo en un 20%, así que ¿cómo puedo tomar sandías? No estoy del todo listo. Así que le dije, de acuerdo. Pero aún así estás eligiendo, y ahora estás eligiendo una pequeña parte de tu mente. El 20% que dice, no tomes. Ahora estás eligiendo el 20% contra el 80%. Así que no pienses que no estás eligiendo. Eso no es posible. Tienes que elegir todo lo que hagas. Incluso si no eliges, estarás eligiendo. La elección está ahí. Uno es libre de elegir, pero no es libre de no elegir. Si la mente dice que es gradual, es una elección. Si la mente dice que es repentino, eso también es una elección. Cuando dices que es repentino, significa que te gustaría abandonar todo esfuerzo, así que eliges la iluminación repentina. Entonces no hay necesidad de hacer nada. Cuando sucede, no se puede hacer nada porque es algo repentino. Al igual que un rayo en el cielo, cuando sucede, no puedes hacer preparativos. No es como la electricidad en la casa que se enciende y se apaga, no depende de ti. Es un fenómeno repentino, cuando sucede. Tienes que esperar. Si estás pensando en leer un telegrama cuando la electricidad sucede en el cielo, entonces tienes que esperar. Cuando sucede, puedes leerlo. ¿Qué puedes hacer? Quienes desean escapar del esfuerzo elegirán la iluminación repentina. Quienes desean escapar de la gran responsabilidad total que implica, de que puede suceder ahora mismo, elegirán la filosofía de la gradualidad. No hablo de la iluminación, hablo de ti. Es para que sientas tu deseo. Si el deseo es total, la iluminación es repentina. Si el deseo es parcial, la iluminación es gradual. No tiene nada que ver con la naturaleza de la iluminación. Recuerda esto. La segunda pregunta. Maestro, ¿los taoístas están de acuerdo con la aparición de la iluminación repentina o gradual? No les importa. Lao Tse no se preocupa, porque dice que ser ordinario es estar iluminado. No es algo especial que uno tenga que lograr, no es un logro, no es algo que uno tenga que alcanzar. Eres tú. En tu absoluta ordinariedad florece. Ser extraordinario es la enfermedad del ego. El ego siempre quiere ser extraordinario, alguien especial, único, incomparable. Ese es su anhelo. Si puedes convertirte en un Rockefeller, bien. Si puedes convertirte en un Hitler, bien. Si no puedes convertirte en un Rockefeller ni en un Hitler, entonces renuncia al mundo y piensa en convertirte en un Buda. Pero conviértete en alguien especial, un fenómeno histórico. A Lao Tse no le preocupa la iluminación ni todas esas tonterías. Dice que simplemente hay que ser ordinario. Come cuando tengas hambre, bebe cuando tengas sed y duerme cuando llegue el sueño. Simplemente sé tan natural como la existencia misma, y de repente todo estará en todo su esplendor. No se necesita nada. Ser ordinario es el estado más extraordinario del ser porque el ego se disuelve. El ego es sutil. Lo expulsas por una dirección, surge por otra. Lo expulsas por una puerta, entras en la habitación y estás sentado en el trono. Ha entrado por otra puerta. Antes incluso de que entres, ya está ahí. Tenía un amigo que tenía un gato pequeño, un gato muy hermoso. Me preguntó qué nombre le pondría. Lo llamé ego porque el ego es muy astuto, y un gato, por supuesto, es astuto. No hay nada como un gato para la astucia. Así que lo llamó ego. Poco a poco se hartó. Era un hombre solitario, soltero, sin esposa ni hijos, y siempre quería estar solo, pero la gata era un estorbo constante. Estaba durmiendo y ella saltaba sobre su pecho. Y entraba con manchas de sangre en las patas y destrozaba el asiento de una silla o su ropa, porque no paraba de cazar ratones. Así que era un problema para él, y para un soltero que nunca se había preocupado por nadie, era demasiado esposa. Me preguntó qué hacer. Este ego se había convertido en un problema. Así que le dije, el ego siempre es un problema. Ve y tíralo. Dijo, pero ella conoce todas las costumbres del pueblo. Volverá. Le dije, ve al bosque. Así que se fue al bosque para que el gato no pudiera encontrar el camino a casa. Entró, y luego perdió el camino.
Entonces solo le quedaba una cosa por hacer: soltar al gato, seguirlo y regresar a casa. Ese era el único camino, no había nadie más a quien preguntar. El gato regresó tan seguro como una flecha, sin dudar ni un instante qué camino tomar. Así que le dije: tu gato tiene la cualidad perfecta del ego. No puedes tirarlo fácilmente. Donde quiera que vayas a tirarlo, al llegar a casa, ya está ahí. O a veces puedes perderte y entonces tendrás que seguirlo, porque solo él conoce el camino. El ego es muy sabio, sabio en su astucia. Lao Tse no le da al ego ningún punto de apoyo, ningún fundamento, por eso no habla de la iluminación. Así que, si te encuentras con Lao Tse, no le preguntes: ¿crees en la iluminación repentina o en la gradual? No te responderá. Se reirá de ti. ¡Qué tontería! No hay necesidad de ninguna iluminación. Esa palabra no aparece en Lao Tse. No forma parte de su vocabulario. Él es muy simple. Dice simplemente ser ordinario. ¿Por qué ese anhelo de ser extraordinario, de ser alguien? Y si no puedes ser alguien en el mundo, al menos ilumínate. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedes estar satisfecho y contento contigo mismo tal como eres? Si me preguntas, estar contento contigo mismo tal como eres es la iluminación. No es nada especial, como lo han expresado los yogis. Ascenso de la Kundalini, luz, experiencias internas, ángeles, Dios y esto y aquello. Todo esto es un disparate si lo entiendes. La iluminación no es nada de eso. Todas estas cosas, la Kundalini, la luz, Dios, los ángeles, el cielo y el infierno, son parte del tesoro del mago. Tú las deseas, él las produce y las provee de inmediato. Tú creas la demanda y el mago te las provee. Tú deseas algo especial, él te lo da. Él te explota. Vive de tus deseos absurdos. Lao Tse es absolutamente simple. No tiene nada de malo. Dice: ¿por qué no simplemente existir? ¿Qué hay de malo en lo que eres? ¿Para qué esforzarse? ¿Y quién se esforzará? Tú te esforzarás. Tu esfuerzo no puede ir más allá de ti, y todo lo que hagas, lo harás. ¿Cómo puede ir más allá de ti? ¿Cómo puede ser trascendental? ¿Cómo puedes trascender con tus propios esfuerzos? No es posible. Estás intentando lo imposible. Puedes seguir saltando durante miles de vidas y no lograrás nada. Acéptate. Esa es la única realidad, la única posibilidad. Acéptate tal como eres, y de repente todo se transforma. Aceptación es la palabra de Lao Tse, no iluminación. Aceptación total, sea cual sea el caso. Nada más es posible. Así son las cosas. Así es como llegaste a este vasto universo. Este vasto universo quiso que fueras así. Ahora acepta. Solo hay dos opciones disponibles. O te rechazas a ti mismo o te aceptas a ti mismo. Si rechazas, entonces hay de nuevo dos posibilidades abiertas. Rechazas de una manera mundana o rechazas de una manera ultramundana. Si te rechazas de una manera mundana significa que te gustaría ser más bello de lo que eres, te gustaría ser más fuerte de lo que eres, te gustaría ser más rico de lo que eres, te gustaría tener una casa más grande de la que tienes. Esto es rechazar de una manera mundana. Si te rechazas de una manera ultramundana, la manera religiosa, significa que te gustaría alcanzar el Satori, el Samadhi, la iluminación, el Nirvana. Te gustaría convertirte en un Buda. Te gustaría poseer a Dios. Te gustaría vivir en una dicha infinita. Así es como rechazas de una manera religiosa. Ambos son rechazos y ambos son erróneos. Para Lao Tzu, ambos son igualmente absurdos. Tu mercado es un mercado. Tu templo también forma parte de él. Tus deseos mundanos son deseos mundanos. Tus deseos del otro mundo también son deseos y mundanos. De hecho, no puede haber ningún deseo del otro mundo. El deseo mismo es mundano. El deseo significa este mundo. Me gustaría contarles una anécdota. Sucedió en la vida de un sufí, un gran místico, que vivía solo y en silencio. Un día fue despertado repentinamente por un mensajero de Dios. El mensajero dijo: tus oraciones han sido aceptadas. Ahora el Ser Supremo, el Creador, está muy contento contigo. Puedes pedir, y todo lo que desees se cumplirá. Pide y al instante se cumplirá. El místico estaba un poco desconcertado y dijo: llegaste un poco tarde. Cuando necesitaba cosas, cuando tenía muchos deseos, nunca llegaste. Ahora no tengo deseos, me he aceptado, estoy completamente a gusto, en casa.
Ahora ni siquiera me preocupa si Dios existe o no, no le rezo. Rezo porque me siento bien. He dejado de pensar en él por completo. Mi oración ya no se dirige a nadie, simplemente rezo mientras respiro. Es tan hermoso. Si Dios existe o no, es irrelevante. Llegaste un poco tarde. Ahora no tengo deseos. Pero el ángel dijo, esto será una ofensa contra Dios. Cuando Él dice que puedes pedir, tienes que pedir. El hombre, desconcertado, se encogió de hombros y dijo, ¿qué puedo pedir? ¿Puedes sugerirme algo? Porque lo he aceptado todo y me siento plenamente realizado. Como mucho, ve y dile a Dios que estoy agradecido. Dale las gracias. Todo está como debe ser. Nada me falta, todo es perfecto. Soy feliz, dichoso, y no sé nada del próximo momento. Este momento lo es todo, me siento pleno. Ve y dale las gracias. Pero el ángel se empecinó. Dijo, no, tendrás que preguntar algo, solo por costumbre. Sé un poco comprensivo. Entonces el hombre dijo, si insistes, pídele a Dios que me mantenga tan libre de deseos como estoy. Dame solo una cosa, la ausencia de deseos. O aceptabilidad, ambas significan lo mismo. Deseos significa rechazo de algo. Te gustaría ser otra cosa. Ausencia de deseos significa aceptación. Eres feliz tal como son las cosas. De hecho, las cosas son irrelevantes, eres feliz. ¿Eres feliz? Esa es la cuestión. Lao Tzu dice que estés contento tal como eres, no necesitas nada más, y entonces, de repente, todo sucede. En la aceptación profunda, el ego desaparece. El ego existe a través del rechazo. Siempre que rechazas algo, el ego existe. Siempre que dices que no, el ego se fortalece. Pero siempre que dices que sí, un sí total a la existencia, esa es la meditación más grande en la que puedes entrar. En todas las demás meditaciones puedes entrar, pero tendrás que salir. Esta es la única meditación en la que entras y no puedes salir, porque una vez que entras, dejas de existir. Nadie puede salir de ella. La tercera pregunta. Maestro, has dicho que cualquier pregunta es violenta, pero se nos anima a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque eres violento y necesitas catarsis. Tienes preguntas que hacer. Quizá no tengas el valor de hacerlas, por eso te animamos. Tienes preguntas que hacer. Tienes que superar eso. Hazlas. No digo que mis respuestas las destruyan. No. Mis respuestas no están dirigidas a eso. Mis respuestas tienen un propósito totalmente diferente. Te harán consciente de que todas las preguntas son inútiles, fútiles, absurdas. Me gustaría que llegaras a un punto en que tu mente dejara de cuestionar, pero no puedes porque estás lleno de preguntas. Libéralas, no las reprimas. Sé valiente. Aunque sepas que son tontas, no las ocultes, porque si las ocultas nunca podrás deshacerte de ellas. Aunque sean ridículas, y todas las preguntas lo son, pregunta. En realidad no estoy respondiendo a tus preguntas. Tus preguntas no tienen respuesta. Tus preguntas son como una persona que está delirando, con fiebre muy alta. Llega a los 18, 19, 110, y está delirando. Entonces dice, todo se mueve, la mesa vuela por el cielo. Y pregunta, ¿a dónde va esta mesa? ¿Qué decirle? Cualquier cosa que digas estará mal, porque la mesa no se mueve en absoluto. Y no puedes convencer a la persona de que la mesa no se mueve a ninguna parte, simplemente está en la habitación, inmóvil. Eso no lo convencerá porque no puedes convencer a nadie contra su propia experiencia. ¿Cómo puedes convencer a alguien de su propia experiencia? La convicción es posible cuando la propia experiencia la apoya, de lo contrario no. Él ve que la mesa está volando, tratando de salir por la ventana, que la mesa tiene alas, y no solo la mesa, el catre en el que está acostado, eso también está saltando y preparándose para despegar. ¿Cómo puedes convencer a un hombre que está delirando? Si intentas convencerlo, también estás loco. Solo un médico loco intentará convencer. No, el médico dirá, no te preocupes, la mesa volverá. La traeremos de vuelta, no te preocupes. Haremos algo. El médico intentará bajarle la temperatura. Cuando la temperatura baje, la mesa bajará sola. Cuando la temperatura se normalice, la mesa estará en su lugar. Siempre ha estado allí, no se ha movido ni un centímetro. Esa es la situación. Ya veo, sé que estás en un delirio. Y este delirio es muy sutil.
Ningún termómetro puede medirlo. Es una temperatura interna, no física. Estás en un delirio interior. Entonces, preguntas y preguntas, como moscas, siguen y siguen. Te ayudo a preguntar e incluso te animo a preguntar, solo para deshacerte de ellas. Esto es una catarsis, es parte de una meditación. Al escucharme, poco a poco comprenderás que todas las preguntas son fútiles. De hecho, cuestionar es inútil. Cuando te des cuenta de esto, experimentarás un cambio total de actitud. Entonces, las preguntas desaparecen. Cuando todas las preguntas desaparecen, surge la respuesta. Y recuerda bien, no hay tantas respuestas como preguntas. Solo hay una respuesta a todas las preguntas. Puede que haya millones de preguntas, pero la respuesta es una sola. Solo hay una respuesta, la respuesta, y es el autoconocimiento. Así que te estoy ayudando a tomar conciencia. Hay una historia sufí. Unos hombres pasaban por un monasterio sufí. Por pura curiosidad, vinieron a ver qué ocurría allí. La gente estaba en catarsis, desquiciada, gritando, saltando, enloqueciendo por completo. Los viajeros pensaron, este es un monasterio de locos. Siempre pensamos que la gente viene aquí a alcanzar la iluminación, pero esta gente se ha vuelto loca. Y el maestro estaba sentado en medio de esta catarsis, de este caos de locura que lo rodeaba. En medio de todo esto, permanecía sentado en silencio. Los viajeros pensaron, ¿por qué está el maestro sentado en silencio? Alguien del grupo sugirió que tal vez estaba demasiado cansado, que tal vez había cometido demasiadas locuras. Luego de unos meses, al regresar a su pueblo, tras terminar su trabajo, pasaron de nuevo por el monasterio. Volvieron a mirar para ver qué les había pasado a aquellos locos. Pero ahora todos estaban sentados en silencio, sin decir ni una palabra. Al acercarse al monasterio, sintieron miedo. ¿Se habrían ido? Porque parecía que ya no había nadie. Al entrar, todos estaban allí, pero ellos permanecían sentados en silencio. Luego, después de unos meses, emprendieron otro viaje de negocios. La curiosidad los llevó de nuevo al monasterio. Miraron, pero no había nadie. Solo el maestro estaba sentado allí. Así que preguntaron, ¿qué es todo esto? El maestro dijo, cuando pasaste la primera vez, viste a los principiantes. Estaban llenos de locura y los animé a que la manifestaran. La siguiente vez que pasaste, se habían dado cuenta, se habían calmado. Por eso estaban sentados en silencio. No había nada que hacer. Cuando pasaste la tercera vez, ni siquiera era necesario que estuvieran aquí. Ahora pueden estar en silencio en cualquier parte del mundo, así que los he enviado de vuelta al mundo. Estoy esperando un nuevo grupo. La próxima vez que pases, volverá a haber locura. Te animo a preguntar. Es para que tu mente salga. Esto te ayudará a calmarte. Mi respuesta, de hecho, no es un esfuerzo por responder a tus preguntas. Es un esfuerzo por aniquilarlas, por asesinarlas. No soy un maestro. Puede que sea un asesino, pero no soy un maestro. No te estoy enseñando nada, simplemente estoy destruyendo tus preguntas. Una vez que todas las preguntas son destruidas, te cortan la cabeza. Te he asesinado. Entonces estás completamente en silencio, contento, absolutamente en casa. No existe ningún problema. Vives la vida momento a momento, la disfrutas, te deleitas en ella momento a momento. No existe ningún problema. Estoy en contra de la metafísica, pero tengo que hablar de ella. Todo mi trabajo es terapéutico. No soy metafísico. Mi trabajo es así. Tienes una espina en el pie. Yo traigo otra para sacarte la primera. La primera y la segunda espina son similares. No hay diferencia cualitativa. Cuando la primera desaparece, con la ayuda de la segunda, desechamos ambas. Cuando les planteo sus preguntas, no les digo que pongan mis respuestas en los espacios que dejaron vacíos. No. Desechen mis respuestas como desechan sus preguntas. De lo contrario, les causarán problemas. No carguen con mis respuestas. Son solo terapéuticas. Son como espinas. Pueden usarse para sacar otras espinas, y luego ambas deben desecharse. La cuarta pregunta. Maestro, Werner Erhard, un yogui occidental, dice que los problemas que hemos intentado cambiar o soportar, se resuelven en el proceso mismo de la vida. ¿Cómo se relaciona esto con la meditación? ¿Son ambas incompatibles?
Errar tiene toda la razón, pero puedes malinterpretarlo porque todo lo que dice es tan profundo como cualquier cosa que Lao Tzu pueda decir. Puedes malinterpretarlo. Intenta comprenderlo. Las profundidades son peligrosas, y si las escuchan personas ignorantes, pueden volverse muy peligrosas. Unida a tu estupidez, una profundidad puede convertirse en una gran caída. Sí, es totalmente cierto. Los problemas que has estado intentando cambiar o soportar se resuelven con el transcurso de la vida. Es cierto, es un hecho. Sucede así. Pero entonces surge el problema de si la meditación es compatible con ello o no. Ahora ha entrado tu estupidez. La meditación también es parte de la vida. Tienes que practicarla como muchas otras cosas. ¿Por qué considerar la meditación algo ajeno a la vida? La meditación es parte de la vida. Tú también tienes que pasar por ella. Has venido a la meditación porque algo en ti la necesitaba. De lo contrario, ¿por qué habrías de venir? No todo el mundo ha venido a mí, solo unas pocas personas lo han hecho. Estoy tan disponible para ellos como lo estoy para ti. Ni siquiera los que viven en Pune han venido, y puede que hayas cruzado océanos. Hay algo en ti, un profundo deseo por ello. El sexo por sí solo no es vida, la comida por sí sola no es vida. La meditación es tan vida como cualquier otra cosa, y es tu parte en la vida vivirla. Ahora bien, lo que dice Erard es absolutamente cierto, una constatación de hecho. No se necesita nada más, solo hay que vivir y todo se asienta solo. Pero la meditación también es parte de la vida, el yoga también es parte de la vida. Hay que atravesarla. No puedes escapar de ella. Si intentas escapar de ella, esa parte que no has completado siempre te pesará y sentirás que algo ha quedado incompleto. Sé valiente y no huyas de ningún sitio. A donde quiera que te lleve tu vida interior, ve. No te preocupes por dónde te lleve. A veces te llevará por mal camino, lo sé, pero extraviarse también es parte de la vida. Nadie puede tener siempre la razón, y quienes intentan tenerla siempre mueren casi en el fracaso. No te preocupes por extraviarte. Si la vida te lleva por mal camino, ve. Ve feliz. La energía que te extravía te traerá de vuelta. Esa estancia puede ser parte del crecimiento final. Esta es mi experiencia. Al final, uno descubre que todo encaja. Todo lo que hiciste, bueno y malo, correcto e incorrecto, moral e inmoral. Lo que sea que hayas hecho, al final descubres que la vida es realmente maravillosa, que todo encaja. Si miras atrás, no querrías cambiar nada, porque si cambias incluso una parte, todo cambiará. Esto es la aceptación. Esta es la actitud hindú sobre el destino o la actitud musulmana sobre el destino. La actitud es muy simple. Pase lo que pase, tómalo como parte de tu destino. Entra en él. No te reprimas. Si tienes que errar, erra, pero erra completamente. Si tienes que caer, cae, pero cae como un borracho, completamente. No te resistas, porque entonces fallas. Si tienes que vivir en la oscuridad, vive en la oscuridad, pero feliz y alegremente. ¿Por qué ser miserable? Si sientes el infierno a tu alrededor, siéntelo. Puede ser parte de tu destino, parte de tu crecimiento. Claro que sé que cuando uno pasa por el infierno, es muy difícil. Lo sé, porque crecer es difícil. Cuando uno pasa por un problema desgarrador, una crisis, uno quiere escapar. Uno quiere no enfrentarlo. Uno quiere ser un cobarde. Pero así se perderá algo que iba a formar parte del todo final, de la armonía final. Si has vivido con plenitud, no pongo condiciones. Te digo que vivas incondicionalmente. Si tu voz interior te dice que medites, medita. Si tu voz interior te dice que vayas a beber, entonces bebe y sé un borracho. Pero sé total, porque solo a través de la totalidad se trasciende. Solo a través de la totalidad se transforma uno, porque solo a través de la totalidad se empieza a comprender lo que uno hace. La gente viene a mí y me dice que siente mucha ira y que quisiera que ya no la sintiera. Ya han tenido suficiente y han sufrido mucho por ello. Toda su vida se ha vuelto miserable. Y se arrepienten mucho. Cada vez que se enojan, se arrepienten mucho. Intentan una y otra vez no enojarse, deciden no enojarse, ponen toda su fuerza de voluntad en ello, pero después de unas horas lo olvidan. De nuevo, ocurre algo, se presenta una situación, y se enojan. Entonces, ¿qué hacer? Les digo que no se arrepientan, que empiecen por ahí. No se arrepientan, al menos eso es lo que pueden hacer. Enójense completamente, y no se arrepientan.
y no se arrepientan. Han estado enojados, acepten que son personas con una naturaleza irascible. De acuerdo. Enójense completamente. Porque ese arrepentimiento no les permite estar completamente enojados, algo se les está reteniendo. Esa parte que permanece dentro y no se ha expresado se vuelve venenosa, un tumor canceroso. Coloreará toda su vida, toda su vida. Enójense, y cuando estén enojados, permitan que el fenómeno sea tal que puedan decir, soy ira, no ira. Nadie se queda atrás para mirarlo. Ustedes son ira. Se convertirá en un fuego infernal. Será un gran sufrimiento, pero tiene que ser así. Quizás si realmente puedes estar en el fuego del infierno solo una vez, te volverás tan consciente de ello que no habrá necesidad de decidir en contra. La propia experiencia lo decidirá todo. Nunca más te acercarás a él. No es que hagas un voto en contra, no es que vayas a la iglesia, te confieses y te arrepientas. La gente también empieza a disfrutar de eso. También empiezan a entregarse al arrepentimiento. He oído que una mujer acudió por 7ª vez al padre en la iglesia para confesar un pecado. Incluso el padre se sorprendió un poco porque era el mismo pecado una y otra vez. Haber tenido relaciones sexuales con un hombre con el que no estaba casada. Entonces el padre le preguntó, ¿has cometido el pecado 7 veces o solo una? Ella dijo, solo una vez. Entonces él dijo, ¿por qué sigues confesándolo? Ya lo has confesado 7 veces. Dijo, me encanta hablar de ello. Es tan hermoso simplemente pensarlo. Aún en la imaginación, confesándose a un padre. La gente empieza a entregarse a su arrepentimiento, a sus confesiones. Incluso pueden exagerar. Esa ha sido mi sensación. El libro de San Agustín, Confesiones, parece ser una exageración. Parece que se entrega a ello. La sola idea de cometer tantos pecados resulta atractiva. En India, la autobiografía de Gandhi parece ser una exageración. Habla y habla de sus pecados, como si lo disfrutara. Y ahora los psicólogos dicen que hay personas que exageran sus pecados porque entonces, en ese contexto, se convierten en grandes santos. Porque no han abandonado los pecados comunes, eran grandes pecadores, y ahora se han convertido en grandes santos. La distancia es enorme y la revolución, enorme. Solo un gran pecador puede ser un gran santo, ¿cómo puede serlo un pecador común? Fumas un cigarrillo, ¿crees que puedes convertirte en un Agustín o en un Gandhi solo porque fumaste un cigarrillo una vez, o porque miraste a una mujer y sentiste lujuria? ¿Eso es todo? Eso no sirve, no es suficiente material. No puedes crear un gran santo a partir de pequeños pecados. Tienes que ser un gran pecador. Así que nunca se debe creer a quienes escriben sus autobiografías. Debo haber leído miles de autobiografías, pero esta es mi observación. No existe otra ficción más ficticia. La autobiografía es la mayor ficción. Todas las autobiografías son ficticias. O uno se aclama constantemente o se condena constantemente, pero ambas son falsas porque de ambas maneras uno empieza a volverse extraordinario. El ego no se realiza simplemente siendo común y corriente. Alguien le preguntó a Rinzai, ¿qué haces? ¿Cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu sadhana? Y dijo algo tan simple, ¿cómo podría hacerse una autobiografía? Dijo, cuando tengo hambre, como, y cuando tengo sueño, me duermo, eso es todo. ¿Cómo se puede hacer una autobiografía de esto? Y Rinzai tampoco parecería un gran santo. ¿Qué clase de santo sería este? Tras la muerte de Rinzai, su discípulo estaba dando una conferencia en un monasterio. Un hombre de la secta opuesta se puso de pie. Sentía mucha envidia porque tanta gente había acudido a escucharlo. Entonces se levantó y dijo, una pregunta, señor. Habla demasiado de su maestro. Pero el mío es un verdadero maestro, capaz de hacer miles de milagros. Lo he visto con mis propios ojos. Estaba de pie en una orilla del río, y era época de lluvias y el río estaba desbordado. Y en la otra orilla, un discípulo estaba de pie con un cuaderno en la mano. En una orilla, mi maestro escribía con un lápiz, y lo que estaba escrito en el cuaderno del discípulo en la otra orilla. ¿Puede decirme algo sobre su maestro? ¿Qué milagros hizo? El discípulo dijo, solo sé de un milagro que mi maestro solía hacer, cada día, cada minuto. El silencio invadió la sala. La gente sintió curiosidad. ¿Qué milagro había obrado Rinzai? El discípulo dijo, cuando tenía hambre, comía, y cuando tenía sueño, dormía.
Ese fue el único milagro que hizo. No lo considerarás un gran milagro, pero lo es. Es un fenómeno muy profundo. Significa ser completamente natural. Siempre estás luchando. Cuando tienes hambre, no comes porque hay mil y una cosas que hacer. Cuando no tienes hambre, comes porque es hora de comer. Cuando tienes sueño, lo evitas porque hay un baile al que vale la pena ir o una película que vale la pena ver. Cuando tienes sueño, estás sentado viendo una película. Cuando no tienes sueño, porque la película te ha emocionado demasiado, intentas dormirte y tienes que tomar tranquilizantes. Ser antinatural se ha convertido en nuestra vida natural. Claro que ser natural es un milagro, el mayor milagro. Simplemente deleitarse con las cosas cotidianas. Comer, dormir, beber, la brisa que te rodea. Disfrutar de las cosas cotidianas, deleitarse con ellas, la vida entera se convierte en una celebración. Errar tiene razón. Dice algo de Lao Tzu. Los problemas que has estado intentando cambiar o soportar, se resuelven en el proceso mismo de la vida. Vive la vida, vive en su totalidad, muévete en todas sus dimensiones. Disfruta cada dimensión, complácete por completo, y al final descubrirás que todo te ayudó. Todo, digo, incluso la esposa que te creó tanta miseria, incluso eso. Incluso el hijo que tanto amabas y murió joven, incluso eso. Incluso el negocio que fracasó y te arruinaste, sí, incluso eso. Todo. Fracaso y éxito, dolor y placer, bien y mal, desviarte y volver a casa. Todo ayuda. Y de este caos surge la armonía. Pero hay que vivirla plenamente. No digo que todos alcancen esa armonía. No, es una posibilidad. Se puede alcanzar, se puede fallar, y quienes fallan son quienes se esfuerzan por alcanzarla. Quienes la alcanzan son quienes no se preocupan mucho por lograrla, simplemente viven el momento. Esa armonía final, ese crescendo, es un efecto acumulativo. Así que disfruta donde quiera que estés, sea agradecido, sea lo que sea que tengas. Siente profunda gratitud. Que esa sea tu única oración. Ve completamente donde sea que vayas. Si vas a una prostituta, ve completamente. Y sé que ni siquiera con tu esposa has sido completamente. Si bebes vino, bébelo completamente. Y sé que ni siquiera has bebido agua completamente. Esta vida incompleta no puede llegar a un crescendo. Esta vida vivida siempre incompleta, fragmentaria, no puede crear armonía. Morirás en el caos. Por eso siempre morirás con miedo a la muerte. Y cuando la muerte llame a tu puerta, temblarás, porque la armonía vital aún no se ha alcanzado, y la muerte ha llegado. No has vivido la vida, y la muerte ha llegado. Aún estás incompleto, de hecho, no has nacido, y la muerte ha llegado. Tiemblas. Un hombre que ha vivido su vida, uno que ha vivido su día, siempre acepta la muerte con belleza, porque ya no queda nada por hacer. Lo ha hecho todo, lo ha vivido todo y ha recorrido todas las direcciones. Todo lo que la vida podía dar lo había acumulado en sí mismo. Ha acumulado la miel de la vida. Ahora está listo para morir. No hay nada más. ¿Sabías que para obtener una cucharada de miel, una abeja tiene que visitar 5000 flores? Para obtener una cucharada de miel, 5000 flores. Y para obtener una libra de miel, según han medido los científicos, las abejas tienen que recorrer miles de kilómetros. Una cucharada de miel, 5000 flores. Una cucharada de armonía y 5000 experiencias, miles y miles de experiencias. Y recuerda solo una cosa. Donde quiera que estés, permanece totalmente presente. De lo contrario, visitarás la flor y te quedarás sin miel. Esa es la única miseria que le puede pasar a un hombre, y le sucede a casi el 99% de las personas. Tienes tanta prisa. Solo piensa en una abeja con tanta prisa que va a la flor pero nunca la toca porque tiene tanta prisa por ir a otra flor. Incompleta, se muda a otra flor, pero para cuando la alcanza, la idea de ir a otra ya anhela. Visita 5000 o 5 millones de flores y regresa con las manos vacías. No seas ese tipo de abeja. Cuando visites una flor, visítala de verdad. Olvídate de todas las demás flores del mundo. No existen otras en ese momento. Simplemente sé una abeja. Tararea, deleítate y disfruta de la flor. Permanece con ella lo más plenamente posible. Entonces acumularás la miel de la vida y, cuando mueras, morirás dichoso, extasiado. Viviste. No hay queja en tu corazón, no hay rencor.
Y te digo que si has vivido todos los momentos en su totalidad, en conciencia, en el momento de la muerte puedes bendecir a todos, a tus amigos y a tus enemigos. Sí, también a tus enemigos, porque sin ellos no habrías podido alcanzar este crescendo. Eran parte de un fenómeno misterioso que es la vida. La quinta pregunta. Maestro, dijiste una vez que en la pregunta reside la respuesta, así que la naturaleza de la pregunta determina la naturaleza de la respuesta. ¿Cuál es entonces la pregunta más fundamental que la mente puede hacerse? La mente jamás puede plantear una pregunta fundamental, porque todo lo que plantea es, inevitablemente, superficial. Cuando la pregunta surge de tu ser, no de tu mente, no será verbal, sino existencial. Tú serás la pregunta. Entonces es fundamental. Un místico sufí solía ir a la mezquita todos los días, y permanecía allí sin decir una sola palabra durante años y años. La gente sentía curiosidad. Alguien preguntó: «¿Nunca dices nada? Ni siquiera hemos visto temblar un poco los labios y te hemos observado de cerca. No sentimos que digas nada, ni siquiera por dentro. Te quedas ahí parado como una roca. ¿Qué clase de oración es esta?». El místico dijo: «Una vez, un mendigo se encontraba ante el palacio de un emperador. El emperador salió, lo miró y le preguntó: «¿Qué pides? ¿Qué deseas?». El mendigo respondió: «Si mirándome no puedes entender, no hace falta que lo digas. Iré a otra casa. Mírame, desnudo en el frío invierno, temblando. Mira mi vientre, se ha unido a la espalda. Mira mis extremidades. Toda la carne ha desaparecido. Soy un esqueleto, y me preguntas qué quiero. ¿No te basta con estar aquí?». El rey se asustó, y el mendigo tenía razón. Le fue concedido mucho. Y el místico dijo: «Pasaba por el camino. Desde ese día dejé de rezar, porque ¿qué decirle al emperador del mundo? ¿Acaso no puede comprender mi miseria? ¿Tengo que decirlo? ¿Afirmarlo? ¿Tengo que ser elocuente con él? Si no puede comprender mi ser, ¿de qué servirá hablar? Entonces es inútil. Si no puede comprender mi ser, no puede comprender mi lenguaje. Mi oración es silenciosa, mi pregunta es incuestionable, mi deseo es indeseado. Soy yo, es mi ser total. Eso es fundamental, fundacional, radical. Proviene de las raíces mismas. La palabra radical proviene de raíces. La mente nunca se plantea una pregunta radical, fundacional, fundamental. La mente no puede formularla. Es impotente ante ella. La mente es como las olas del océano. ¿Puedes preguntarme cuál es la ola más profunda? Ninguna ola lo es, ninguna ola puede serlo, porque las olas solo pueden existir en la superficie. No pueden estar en la profundidad. En la profundidad no hay olas. La mente es la superficie, las olas. Todas las preguntas que plantea la mente son superficiales. La pregunta fundamental surge cuando la mente se ha abandonado. Es una pregunta de no mente, es una pregunta de ser. Entonces te quedas con una pregunta que ni siquiera se verbaliza en tu interior, porque ¿quién la verbalizará? La mente se ha dejado de lado. Toda tu existencia es un interrogante. Y cuando se formula esa pregunta fundamental, solo entonces el maestro puede entregarse a ti en su totalidad. Puede verterse en tu ser. Cuando haces una pregunta superficial, por supuesto, no se puede dar una respuesta fundamental, porque caerá en oídos sordos, en corazones inertes. Cuando haces una pregunta, la calidad de la respuesta ya está decidida en ella. La sexta pregunta. Maestro, nos llamaste los antiguos. Si hemos estado con otros maestros en vidas pasadas, ¿cómo es posible que los hayamos pasado por alto con tanta frecuencia? Porque eres muy constante. Sé un poco inconsistente, si no, también me extrañarás. La séptima pregunta. Maestro, dijiste que Lao Tzu nació anciano. ¿Cómo alcanzó su sabiduría y madurez? ¿Fue necesario un maestro para que llegara a ser anciano? Ni siquiera tienes sentido del humor. No entiendes un chiste. Son solo cuentos simbólicos, hermosos en sí mismos, pero si empiezas a preguntarles, se vuelven feos. Así se pierde todo el misterio y la poesía de algo. Y eso es lo que se ha hecho. Toda la teología gira en torno a estas preguntas sin sentido. ¿Realmente nació Jesús de una virgen? Es un hermoso símbolo. ¿Realmente resucitó Jesús cuando murió, crucificado? Es un hermoso símbolo.
Fue una realidad que Lao Tzu nació viejo, con 84 años, y permaneció en el vientre de su madre durante 84 años. Es un hermoso chiste laotzuano. Sospecho que Lao Tzu debe haber difundido el rumor. Nadie más podría hacerlo, es tan sutil. Si entiendes el chiste, lo entiendes. Si no lo entiendes, por favor, no hagas preguntas. Olvídalo, porque las preguntas lo arruinarán por completo. Se dice que siempre que se cuenta un chiste hay 3 tipos de risa. La primera es la de quienes lo entienden al instante, y un chiste debe entenderse al instante, sin interrupción. De lo contrario, se carece de sentido del humor. De eso se trata. Que de repente impacta, que de repente te llega a algún lugar dentro, y sabes qué es. Puede que no puedas explicarles a los demás por qué te reíste, y cuanto más intentes explicarlo, más se volverá un enigma. ¿Por qué te reíste? Es un fenómeno sutil. ¿Cómo ocurre? Cuando alguien cuenta un chiste, este se mueve en 2 niveles. Así es como se crea la risa. En un nivel, todo es simple y ordinario, nada es especial. De repente, hay un giro al final, el chiste. Al final, hay un giro repentino que nunca esperabas que sucediera. Por eso, si has escuchado el chiste, es imposible volver a reír, porque entonces el giro no está ahí, ya lo conoces. Cuando llega el giro repentino que nunca esperaste, ni siquiera un segundo antes, todo era plano y de repente estás en el Everest y todo ha cambiado, y el cambio es tan ridículo, ilógico, irracional, estallas en risas. Si entiendes un chiste, lo entiendes al instante, sin ningún esfuerzo por tu parte. Es como el satori o el samadhi. Luego hay un segundo tipo de risa. Estas personas entienden el chiste, pero se necesita un pequeño lapso de tiempo. Entonces solo afecta su intelecto, no todo su ser. Su risa surge, pero la risa proviene de los labios. Un fenómeno intelectual. La primera risa sale del estómago, la segunda, solo de la cabeza. Entienden la idea, pero el intelecto siempre requiere tiempo. No capta algo con rapidez. Incluso la persona más inteligente es un poco tonta, porque la naturaleza del intelecto es tal que no puede saltar. Avanza paso a paso, necesita tiempo, es un progreso, un fenómeno gradual. Paso a paso se llega a la conclusión. Esa es la segunda risa. Será tenue, no muy profunda, no muy relajante, no es una catarsis, solo un fenómeno intelectual. Algo hace clic en la cabeza, crea pequeñas ondas, eso es todo. Pero la primera risa es tan profunda que, si realmente ocurre, un chiste puede convertirse en satori. En esa risa, la mente puede desaparecer por completo. Luego hay un tercer tipo de risa, la de quienes se ríen porque otros se ríen. No han entendido, pero para que no se les considere estúpidos por no haber entendido, ríen al final. Al ver que todos se ríen, tienen que reír. Moulin Nasruddin fue una vez a Francia. Su esposa lo acompañaba y fueron a ver un espectáculo cómico. La esposa se sorprendió, porque cada vez que el hombre, el bromista en el escenario, contaba un chiste o hacía algo, Moulin se reía tan fuerte que abrumaba a todo el público. La gente empezaba a mirarlo. La esposa no podía entenderlo porque sabía muy bien que él no entendía francés. Así que le preguntó: Mulla, llevo 30 años viviendo contigo y nunca supe que sabías francés. ¿Cómo lo entiendes? ¿Y por qué te ríes tan fuerte? Moulin dijo: confío en ese hombre. Debe estar diciendo algo gracioso, y cuando uno tiene que reír, ¿por qué reír al último? ¿Por qué no reír primero? Y cuando uno tiene que reír, debe reír a carcajadas. No cuesta nada y lo estoy disfrutando. Este es el tercer tipo de risa. No te pasa nada, es una farsa. Crees que debe haber algo gracioso, confías en la persona o en los demás que se ríen y, para no sentirte estúpido, te unes a la risa. Cada vez que se cuenta un chiste, se pueden distinguir inmediatamente estos 3 tipos de risa. Esto es solo un chiste de Lao Tzu. Nadie puede vivir en el vientre materno 84 años. Aunque Lao Tzu pudiera, piensa también en la madre. Lao Tzu podría estar iluminado y vivir en el vientre materno 84 años, pero la madre, pobre madre, piensa también en ella. Incluso 9 meses es demasiado, pero 84 años. La madre habría muerto mucho antes. No, es un humor sutil. Dice que Lao Tzu nació sabio. Es algo simbólico. Desde niño fue sabio. Ese es el único significado. Era tan sabio que corrió el rumor de que nació viejo. Jesús era tan puro,
¿Cómo pudo nacer del deseo carnal? Nació del deseo carnal, no hay otra manera. La vida no hace excepciones. Nació del amor común. Pero la historia dice algo muy hermoso. La historia no es verdadera y yo digo que es verdadera. No es verdadera como un hecho, pero es verdadera como una verdad. ¿Y qué es un hecho antes de una verdad? Un hecho es una facticidad ordinaria de la vida. No, la madre de Jesús no era virgen si nos fijamos en los hechos ordinarios. Pero era virgen. De lo contrario, ¿cómo pudo nacer de ella un niño tan puro, tan inocente? Era virgen. Debió de ser muy inocente, absolutamente inocente, como si nunca hubiera conocido a ningún hombre. Ese es el significado. El significado es como si nunca hubiera sabido qué era el sexo, como si nunca hubiera sabido qué era la cópula ordinaria. Pero esos son como si empiezas a forzarlos como hechos, eres un necio. Y todos los teólogos son necios. Tratan de demostrar que sí, ella era virgen y que Dios permitió una excepción. Esta es una manera de expresar algo hermoso que no puede decirse de otra manera. Simplemente dice que Jesús proviene de una fuente virgen, de una inocencia pura que no ha conocido ninguna impureza del mundo ni del cuerpo. Eso es todo. No insistas en que se explique, porque la explicación mata su esencia misma. La última pregunta. Maestro, dijiste que eres solo una presencia y que no puedes hacer nada. Pero yo y todos los demás sentimos constantemente que, en tu compasión por nosotros, nos estás influenciando a nosotros y a los acontecimientos para acercarnos a tu templo. ¿Será solo nuestra imaginación jugando una mala pasada? No puedo hacer nada, pero mi presencia sí. Cuando digo que no puedo hacer nada, solo quiero decir que no existe ningún yo dentro de mí. El hacedor se disuelve. Entonces, sin el hacedor, ¿cómo puedes hacer algo? Pero las cosas suceden. Y cuando el hacedor se disuelve, suceden cosas tremendas. No puedo reivindicar su autoría ni su autoría. No soy el hacedor. De hecho, no lo soy. Soy solo una presencia sin etiqueta, solo una apertura. Mucho es posible si estás en mi presencia. Si permites que mi presencia se apodere de ti, se funda en ti, se convierta en parte de ti, mucho es posible. Incluso lo imposible es posible, pero yo no soy el hacedor, sucede. No lo estoy haciendo específicamente. Yo también soy un observador, como tú. Está sucediendo. Si vas al sol y le dices que estás muy agradecido porque ha estado destruyendo la oscuridad para ti en la tierra durante tanto tiempo, el sol se sorprenderá. Dirá, no sé qué es la oscuridad. Nunca la he visto. Nunca la he destruido, porque ¿cómo puedes destruir algo con lo que nunca te has topado? Pero aún así, está sucediendo. La luz llega, la oscuridad desaparece. Si permites esta presencia que está aquí, mucho es posible. La oscuridad puede desaparecer, pero yo no soy el hacedor. No te impongo nada porque eso sería una violencia, y aunque no lo fuera, no puedo hacerlo porque el hacedor ya no está. Si entras en mí, no encontrarás a nadie allí. El templo está completamente vacío. Un verdadero templo siempre está vacío. Si encuentras a un Dios sentado dentro, entonces es un templo hecho por el hombre. La nada es el único templo. Sí, no te estoy haciendo nada, pero sí están sucediendo muchas cosas. Así que no pienses que esto puede ser imaginación, porque puede ser un truco de la mente creer que es imaginación, porque entonces la mente puede cerrarse. Al pensar que esto es imaginación, una proyección, esto o aquello, la mente puede cerrarse y entonces todo se detendrá. No escuches a la mente. Mientras estés conmigo, no estés con tu mente. Soy una no mente. La única manera de estar conmigo es ser una no mente, y entonces las cosas suceden. Nadie las hace, simplemente suceden por sí solas. Sentado en silencio conmigo, creces. Nadie hace nada, ni yo ni tú. Con solo sentarte en silencio, tu existencia crece por sí sola. Suficiente por hoy.